Obviamente ya estamos los tres en la pausa chusmeando de todo lo que no nos va a dar el tiempo de hablar durante el aire, así que no vamos a perder tiempo. Apurruna, Gustavo Márquez está con nosotros visitándonos. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias por la invitación, un placer. A disfrutar. Lástima que va a ser breve el tiempo, pero para así arrancar, estamos hablando de una persona que se ha dedicado y especialista en un montón de tradiciones y sabidurías ancestrales y que lo llaman hombre medicina. Ya hemos tenido acá también algún otro. Sí, por suerte somos unos cuantos. El hombre medicina, en lo que es la medicina tradicional indígena, se considera el hombre o la mujer, ¿no? Que son las personas que llevan la medicina donde sea necesario, pero la medicina correcta en el lugar correcto y el momento correcto. Tampoco es cualquier medicina. Es todo demasiado personal y bueno, uno va y va aportando y va llevando en base a muchas disciplinas. En un momento vi en una entrevista que hablabas hablabas de determinadas, la más conocida, ayahuasca, ¿no? Y cómo consumirla, no sé cuánto. Entonces hablabas de que no es lo mismo consumirla porque sí que consumirla acompañado con gente que sepa, que te guíe y que tenga experiencia. Es como una operación en un quirófano, ¿no? ¿Con quién lo vas a hacer? Con un cirujano. ¿O con tus amigos en una plaza? No, con un cirujano. Y las medicinas son necesarias para la gente que está enferma o la gente que está mal. O sea, usar medicinas estando sano te termina enfermando. Bien. Es el mismo principio homeopático, ¿no? De plantas tóxicas que usadas de una forma incorrecta te terminan matando, de una forma diluida te termina sanando. Pero hay que saber usarlo y hay gente preparada para eso, ¿no? Lleva mucho estudio. ¿Y qué es Pachacuti? Pacha significa... Yo le vomito preguntas. Pacha significa tiempo y espacio en quechua. Ajá. Y Cuti es cambio radical, es un cambio de 180 grados. El Pachacuti son ciclos más o menos de 1000, 1050 años que los andinos, los incas los conocían y los aztecas también. Ciclos de 1052 años, perdón, ciclos de 520 años, ¿tá? Que son dos ciclos de 520 años, son 1040 años. Estamos en este momento en un ciclo azteca, terminando un ciclo, empezó en el año 89 y termina en el 2041. ¿Tá? Y para los incas coincide la misma fecha también. O sea que todo lo que está pasando a nivel planetario, ¿tá? Es resultado de un cambio cosmogónico general. Estamos envueltos en ciclos, estamos envueltos en ritmos y la cultura nos lleva a olvidarnos de eso. Entonces vivimos a contramano de los ciclos circadianos, de nuestros ritmos naturales, ¿tá? Y ahí hay gente que está mal, enferma, con una neurosis colectiva muy grande, ¿no? Me encanta esa definición que estamos en una neurosis. Pero en Solimar, ¿todavía está Pachacuti? Estoy en Salinas. ¿En Salinas? Sí. Contanos. Así después nos adentramos en Halloween. Bien. Te decía la palabra de la definición de Pachacuti, la gente incluso confunde Pachamama con Madre Tierra, ¿tá? Y en realidad como Pacha es tiempo y espacio, Pachamama es todo lo que existe, todo el universo conocido. Es algo mucho más amplio, ¿tá? No es solamente la tierra que pisamos. Y acá saltando lo que es el Halloween, con por ejemplo Tonatzin, que es la Madre Tierra para los aztecas, ¿tá? Es la que se come todo, la que nos come, la que te transforma todo lo que está podrido en vida. Es verdad. Por lo tanto, y ahora sí entrando en el tema de Halloween, hoy, en esta fecha, se celebra el Día de Muertos, que no es el Día de los Muertos, es el Día de Muertos, en donde comienza un proceso de reencuentro con aquellos que se fueron, que se adelantaron en nuestro camino. Para los pueblos originarios la muerte no existe como tal, la muerte es una transformación. Igual que Cuti, Pachacuti es un cambio radical, la muerte es una transformación que te lleva a otro estado, a otro lugar, ¿tá? Y con la posibilidad de poder volver después de 4 años, en el caso de los aztecas, a visitar a tu familia. Esa fecha se da hoy y 4 años más o menos es el tiempo que en que la tierra, en que Tonatzin degrada y se come al cuerpo, o sea, se consume físico hasta los huesos. Y ahí es cuando se completa el viaje de 4 años, que va por 9 niveles, que son muy pintorescos. Hay niveles para todo, ¿tá? Son etapas que vas pasando en compañía de un perro que te va guiando en el camino, ¿tá? Y una vez que superaste esos 9 niveles, que lleva 4 años, ya llegas al Mictlán, que es el lugar de los muertos. Y ahí puedes volver a visitar. Y en esta fecha se corre el velo, ¿tá? Y se abre la posibilidad de que la familia te visite. Porque ¿qué es eso de correr el velo? Tenemos nosotros 2 dimensiones, el mundo material y el mundo espiritual. ¿Tá? Somos espíritus en un cuerpo humano, pero tenemos la vista velada, no podemos ver qué pasa en el mundo espiritual, salvo que salgamos del cuerpo. Bueno, ese velo que simbólicamente tenemos delante de nuestros ojos se corre en esta fecha para poder
abrir ese universo y conectar los dos mundos. O sea que es un día de comunicación. Es un día de como fiesta. quien dice. Es un día de fiesta. Por eso incluso en la antigua cultura celta, ¿tá? Curiosamente, que no hay casualidades, hoy también se festejaba lo mismo. Ahora, yo me preguntaba cuando estudiaba todo esto, ¿no? ¿Cómo los Como celtas, dos culturas. a miles de kilómetros, celebraban hoy por el fin de las cosechas? Antes de las comunicaciones, ¿no? Claro, Claro. sí, no, sin celulares. Por el Claro. fin de las cosechas, celebraban que hoy se abrían las puertas para que los muertos volvieran a visitarlos. Hoy 31. Hoy 31. Y en México, esta fiesta llevaba 3 meses, empezaba agosto, septiembre y octubre, y hoy era el día, diríamos, de fiesta de que recibían a los muertos. Eran 3 meses de festejos que tenían los aztecas. ¿Ah? ¿Por qué hoy? Porque en esta fecha es cuando llegan desde Canadá las mariposas monarca. Las mariposas monarcas son las mariposas migratorias que viven en México y en Canadá. Cuando llega el invierno, migran hacia México. Entonces, lo que decía el mito es que las personas que morían, por ejemplo, las mujeres que morían en los partos, que eran consideradas guerreras, o los hombres que morían en batalla, que eran considerados guerreros, y no es el concepto guerrero europeo que vence a otro, el verdadero guerrero indígena es el que se vence a sí mismo, ¿ah? Esos iban a vivir al sol, en ese proceso de 4 años, en vez de pasar por el Mictlán, 9 etapas, y ahora sí, ya estaban preparados para ir al Mictlán y antes pasar por su familia. ¿Dónde venían? En las mariposas monarcas. Entonces llegaban las mariposas monarcas, todos los recibían. ¿La monarca es la que tiene, que parece que tiene una calavera? No. Tiene las alas naranjas, por eso incluso las flores que se utilizan son flores me amarillas y parecía que eran naranjas porque son las que guían el camino. ¿Pero por qué son flores amarillas y naranjas? Porque es una idea solar. ¿Tá? Los aztecas eran entidades solares, igual que los incas que eran hijos del sol. Claro. Y también pasaba en la antigua Mesopotamia, ¿tá? En donde había un culto solar muy fuerte, también en El Egipto y calendario. también entre los celtas. ¿Tá? Los celtas y los aztecas coincidían en que habían 2 estaciones, verano e invierno. ¿Tá? Y ahora, que empieza ya el invierno, ¿tá? Es el momento en que las noches se hacen más largas, más densas. Entonces, bueno, qué mejor que aliarse con estos espíritus para que también te ayuden a pasar mejor esta etapa. Así que, bueno, reciben a las familias, ¿tá? A los amigos, y a su vez, como entre todos los espíritus se cuelan algunos que no son muy deseados, porque en todos lados hay... Se cuecen habas. ¿tá? Entonces se disfrazaban, ¿tá? De monstruos o de bichos espantosos para espantar a esos espíritus que venían, No deseados. que eran no deseados. O sea que por eso es el tema de los disfraces. Por eso el tema de los disfraces. ¿Y el dulce o truco? Eso es más algo reciente, así? eso es más reciente, es una... comercial. Es algo comercial que surge en el siglo pasado, en Inglaterra, en Escocia, y que después se exporta a Estados Unidos, como un parte de un juego. Hoy por hoy los niños no están esperando recibir a los muertos. No. Los niños salen a pedir dulces, Sí. es un juego. Y ese tinte que le quieren dar de demoníaco, etcétera, etcétera, también es una tergiversación de algo que en realidad nunca fue visto de esa manera, ni por los aztecas ni por los celtas. Claro, en realidad era para asustar a los espíritus malos. Que hay en todos lados. ¿Tá? Los aztecas también abrían las puertas, ¿tá? Y fue el siglo pasado que se inventa la Catrina, que es una pintura que hizo un pintor, y son esas mujeres Sí. vestidas con ropas elegantes, Sí. que en realidad era una burla hacia las clases altas. Es en México, ¿no? En México, no tiene nada que ver con los aztecas, pero hoy por hoy se incorpora dentro de la fiesta. Entonces, tenemos que en la evolución, diríamos, de esta del festividad, ritual, sí. se ha agregado muchas cosas. Hasta Jack y la calabaza es algo más reciente también. Los celtas no lo usaban así. ¿Tá? Porque la idea de Jack tiene que ver concretamente con lo demoníaco, ¿tá? con diríamos, el rey de los infiernos, y para los celtas eso no era así. O sea, habían entidades muy buenas y muy malas, pero lo que vino Pero no había después en la sido Edad infierno. Media y como resultado de las religiones derivadas de la Biblia es otro tema, ¿no? Bueno, te escuché muchas veces hablar sobre las culturas indígenas donde parecen más avanzadas que las nuestras. En su estructura, en su diversidad, en un montón de cosas. Esto le rechina mucho porque creen que la cultura surge en Roma y Grecia. Sí, claro. Y tenemos todo un mundo en donde parece que toda la cultura universal surgió en un pedacito muy chiquito. Nos olvidamos de la India, de China, países milenarios con 10.000, 12.000 años de tradiciones, sabiduría y escritura. En América pasaba igual, o sea, cuando llegan acá los conquistadores, se encuentran con ciudades muy avanzadas, matemáticas, medicina, una cultura social muy particular en donde no había hambre, no había miseria, no había enfermedad, todo el mundo tenía para comer, todo se compartía, no había propiedad privada, por lo tanto no había acumulación de capitales,
Obviamente tendrían defectos como todos, Sí, pero sí. no lo que no tenían era un desarrollo de la industria del armamento o de la guerra. Y tampoco tenían una noción de la conquista, tal como la trae Europa, ¿no? O sea, nosotros hoy tenemos aquí el derecho romano que dice que si vos encontrás algo que no pertenece a nadie, lo reclamás como tuyo. Sí. Eso en América no existía antes de la conquista. O sea, vos pertenecías a la tierra, entonces ¿cómo te iba a pertenecer a vos? Y de ahí todo lo demás, ¿no? Los famosos graneros del Inca eran reservas para momentos en que faltara alimento para que no le falte a nadie. No era propiedad privada del Inca y que esto no me lo toca a nadie. ¿No? Entonces tenían una forma de ver la vida que los llevaba, por ejemplo, a que hay estadísticas, hay registros de 130, 120 años de vida con perfecto estado de salud, cuando los conquistadores traían un promedio de vida de 40, 45 años como mucho. O menos. O menos. Ciudades súper desarrolladas, con baños públicos. Tenochtitlán tenía iluminación nocturna, tenía toda una comunicación por canales y un sistema de milpas, de cultivos que tenía una superabundancia de alimentos. Pasaba lo mismo en Perú, pasaba lo mismo acá, en Latinoamérica. Todos vemos las imágenes de los indígenas en harapos, como trogloditas, Sí. pero son imágenes que aparecen después de 300 o 400 años de barbarie y de explotación, Claro. en donde lo que se trató fue de imponer un modelo anulando lo que ya estaba. Claro. Por ejemplo, en Argentina hay descendientes de charrúas, muchos más que acá en Uruguay, que tienen mucho más registro que lo que se está consiguiendo en Uruguay. Y ya se sabe que ellos tenían sus poblaciones estables, hacían un tipo de permacultura, plantaban, o sea, no eran nómades, eran simplemente que estaban en un territorio, ponele, mi casa es el Uruguay, bueno, hoy quiero ir a la playa, voy a la playa, mañana quiero otro lado, voy a otro lado. Claro. Pero no es porque fuera forzado porque acá se me terminó la casa, entonces me voy a casar al otro lado, porque sabían plantar, y plantaban en forma orgánica, por ejemplo, igual que en México, ¿no? Se plantaba maíz, porotos y zapallo, y entre las tres plantas se ayudaban y era otra forma a su vez de ver la vida. ¿Sabes? Antes de recortar esto, ¿sabes cuántas horas trabajaban los indígenas ante la conquista? Un promedio de 2 horas por día. Por eso, cuando en la conquista los quisieron obligar a trabajar de sol a sol, se dejaban morir de hambre. Preferían dejarse morir de hambre, que trabajar toda la vida, que esclavizarse de esa manera. Por eso tuvieron que traer gente de África, que trabajaran como esclavos. No se olviden que Latinoamérica se forjó en base a la esclavitud, y algunos pueblos originarios que eran más dóciles, que bueno, eso sí se dejaron dominar los demás pueblos, como los charrúas o los indios pampas, que los charrúas, los mapuches, o muchos que están hoy todavía tratando de recuperar esas tradiciones, no se dejaban esclavizar. Así que bueno, volviendo a Halloween, hoy es el día que se abren los portales, hoy es un día de fiesta y de celebración. Así ¿Y mañana? Mañana ya empieza, diríamos, en el hemisferio norte, la noche más larga y ya empieza el invierno. Hay que prepararse para eso con la tranquilidad de que, bueno, ya los festejos se hicieron, se celebró, le dimos a la tierra el agradecimiento, porque también está eso, ¿no? Vos sembrás un grano de maíz y la tierra te devuelve una caña llena de choclos. Entonces todo lo que se entrega, todo lo que se da, los alimentos, las comidas, tienen que ver con ese principio que lo que yo doy lo recibo multiplicado. En quechua se llama aini, esa palabra, significa intercambio, pero es un intercambio que lo que doy vuelve multiplicado en lo que sea. Entonces todas estas celebraciones son para eso. Esperan las familias con comida, con alimentos. Y muchos dulces entonces para los niños, porque esos dulces que levantes la vida te los va a devolver. En forma de dulzura, de amor y de alegría. Porque hoy es un mejor, día, más sano para ¿Qué más queremos? Seguro. Incluso eso de pintarse, ¿no? Las caras, maquillarse, cosas horrorosas, espantosas, es para asegurar que esos espíritus indeseables reboten, se vayan y no vengan a molestar. Una protección. Sí. Me gusta. Así que si alguien se siente molesto porque un niño aparece con un cuernito o con una cara pintada así, ya sabes que ahí hay un espíritu que no es de los mejores. Me empezó a gustar más Halloween de lo que me gustaba hasta hoy. Muchas gracias. Un placer escucharte, la gracias verdad. A ustedes. Da para muchas charlas con él. Para quedarte colgado la hablando verdad que horas. sí, me encanta. Muchísimas escucharte. gracias, Gustavo. Placer. Un placer. Y puede volver en cualquier momento a hablar de las culturas indígenas, por ejemplo. Por ejemplo. Temas así concretos, porque sabes tanto que es difícil sintetizar. No sé si tanto. Bueno, en YouTube pueden encontrar unas charlas muy lindas. Sí, muy lindas, muy interesantes, la verdad. Y también hace terapias, está bueno si quieren contactarse con él. Bueno. Pero tenemos que ir a la tanda volando. Muchísimas gracias. Un placer, te esperamos por aquí. Gracias por recibirme. Un placer. Nosotros vamos a la tanda y ya volvemos. Qué divinas cosas estoy encontrando en la escenografía. Te presto a Sofía. Ay, gracias, Sofía. Venga.